El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque venimos haciendo muy buen dinero en el mercado de futuros de criptomonedas y te queremos mostrar exactamente cómo lo hemos hecho. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te vamos a estar mostrando realmente el paso a paso de cómo es que conseguimos inclusive en esta oportunidad triplicar una cuenta de trading en un mes calendario. Y sí, pasamos un capital de tan solo $400 americanos, que fueron 400 USDT que depositamos aquí, y lo llevamos en un solo mes calendario, inclusive en cuestión de días, a $1,383 americanos, que son 1,383 USDT que estás viendo actualmente en la cuenta. Esto lo hemos hecho con sencillas operaciones en el mercado de futuros que, como ves en pantalla, nos han dejado inclusive por operación más de $300, lo cual quiere decir que con muy pocas operaciones realmente tú puedes pasar una cuenta, por ejemplo, de $400 a 1,300, inclusive en cuestión de días, utilizando esta estrategia que te vengo a mostrar a día de hoy. Por si casualidad no nos conoces, nosotros somos el canal Monitor BTC, que estamos en YouTube con una simple búsqueda. Solamente venir a YouTube, colocar en el buscador Monitor BTC, ir al apartado de listas, y si quieres llevar esta misma estrategia con nosotros, justamente tienes esa lista de videos acá en el cual te comento cómo hacemos futuros y llevamos una cuenta de 100 a $1,000. Aunque esto te parezca una locura, esto lo puedes hacer inclusive en cuestión de menos de un mes. De hecho, por varios meses consecutivos, si vas a esta lista de reproducción que tiene más de 19 videos, te darás cuenta de que mes a mes hemos al menos duplicado una cuenta. De hecho, hemos hecho varias veces 3X, 4X, inclusive 5X, y te lo hemos demostrado en este canal de Monitor BTC. Esto lo hemos hecho muchas veces gracias al intercambio de criptomonedas BingX, donde el enlace, como siempre, te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, que es un intercambio de criptomonedas que me gusta muchísimo para trabajar esta estrategia que te vengo a mostrar a día de hoy. Así que créate una cuenta si quieres llevar esta misma estrategia con nosotros, porque es una estrategia que se basa mucho en monedas que están en tendencia. Por eso yo le doy mucho clic a este apartado que dice altibajos 24 horas, porque yo estoy muy pendiente de las monedas que más han caído en las últimas 24 horas y las monedas que más han subido en las últimas 24 horas, porque esas son las monedas que para mí están en tendencia y son para mí las que me dejan mayores resultados. Yo vengo simplemente a BingX, deposito una cierta cantidad de fondos allí. Normalmente de manera mensual colocamos entre $100 y $1,000, ok, en una cuenta de trading para lograr llevar esa cuenta, por ejemplo, a 2X, a 3X, a 4X, a 5X, dependiendo de las oportunidades que nos dé el mercado. En esta oportunidad, al menos en este mes 9, ok, del año 2024, lo que logramos hacer fue un 3X que de verdad hasta ahora va saliendo bastante bien. Quizás la llevemos a 4X porque no estamos a nada de cumplirlo, pero quiero mostrarte exactamente cómo es que nosotros lo hacemos. Venimos a BingX, al apartado de contratos, futuros perpetuos en margen en USDT, y es allí donde nosotros en este apartado de aquí a la derecha colocamos las operaciones en criptomonedas que están en tendencia. ¿Cómo es que yo identifico cuáles son las monedas que están en tendencia? Muy sencillo. Vengo a esta flechita que sale acá y vengo acá al apartado de altibajos 24 horas. Acá me va a estar mostrando las monedas que están en tendencia bajista, o sea, que son monedas que la mayoría de las personas están ejecutando en short, ¿ok? Y las monedas que están alcistas, ¿ok? Que están en su gran mayoría con grandes porcentajes de ganancia, que en su gran mayoría los traders allí que están operando están yendo en long, o sea, están consiguiendo ganar dinero en esa tendencia. Lo que nosotros hacemos es aprovecharnos de esas mismas monedas. De hecho, te traigo un ejemplo con el par de DOX USDT, que hoy mismo, justamente cuando te estoy haciendo este video, es una de las monedas que detecto una buena oportunidad de entrada, que es una de las que más ha caído a día de hoy y es una de las que posiblemente tenga una buena entrada. Aunque para llegar a eso, primero te tengo que mostrar lógicamente mi historial de operaciones, donde tengo todas y cada una de las órdenes que hicimos desde el día 9 del 9 hasta el día 13 del 9. Estamos hablando de que pasaron aproximadamente unos 4 días y en esos 4 días hicimos varias operaciones, inclusive fueron solamente 4 operaciones, pero que nos dejaron ganancias sumamente contundentes. Esta nos dejó $217, esta nos dejó 24, esta nos dejó 314 y esta nos dejó más de $400. Eso hizo que efectivamente pasáramos un capital de 400 hasta el día de hoy a 1,383. Es una cosa de locos cuando lo ves así, porque son ganancias realmente muy contundentes, pero si tienes objetivos claros y entras en monedas claves, créeme que este tipo de ganancias lo puedes hacer todos los días. Inclusive, como te dije, en un mes triplicamos una cuenta de manera muy sencilla. ¿Y cómo fue que lo hicimos? El día 9 del 9 conseguimos una buena oportunidad en el par de RATS USDT
para ejecutar un long. Ese long lo hicimos a 8x de apalancamiento. No utilizamos apalancamientos demasiado altos. Con apalancamientos de 10x hacia abajo realmente puedes tener unos muy buenos resultados. Fíjate que nosotros empezamos con un capital de aproximadamente $400, lo cual quiere decir que si tienes la oportunidad de poder empezar con 400, 500, inclusive $1000 en una cuenta de futuros aplicando esta estrategia, las ganancias pueden ser como las que estás viendo en pantalla. Si nosotros esos $400 lo multiplicamos por 8x, nos da un valor en el mercado de $3200. Aunque nosotros efectivamente de nuestro capital solamente depositamos 400, en el mercado la operación que nosotros estamos haciendo es de $3200. Por eso acá en el apartado de ejecutadas nos sale esa operación como si de nuestro capital salieran $3200. Lo bueno de futuros es que tú utilizas el apalancamiento a tu favor para efectivamente ganar más dinero. Lógicamente, ese 54% que nos sale acá de ganancia fue sacado de los $400 que nosotros invertimos, no de los 3200 que es la operación ejecutada, porque allí lógicamente la mayor parte de ese capital es del apalancamiento. Pero si tú sacas de esos $400 el 54%, que tendrías que simplemente multiplicar por 0.54, nos da efectivamente los $217 porque no agregamos los decimales, $217 que obtuvimos en la primera operación de trading. Esta fue una operación que se demoró tan solo un día para que se diera la ganancia, ¿ok? En tan solo un día de trading sacamos ese 54% que lógicamente de un capital de $400 nos dan en una sola operación 217. Esto lo puedes sacar de manera muy pero que muy sencilla si te enfocas en las monedas que están en tendencia. Inclusive acá sale canal Monitor BTC, toda y cada una de estas operaciones las pasamos por nuestro canal de Telegram @Monitor Inversiones, ¿ok? Para que tengas una idea, lo que nosotros hacemos para detectar estas oportunidades es solamente meternos en monedas en tendencia. No nos importa demasiado que si tal indicador está dando entrada, que si tal indicador no está dando entrada, nos enfocamos solamente en monedas que estén en tendencia, en buenos puntos de soporte y resistencia y más nada. Con eso créeme que te basta para hacer un muy buen dinero en este mercado. Luego, el mismo día 10, entramos en otra operación de Super USDT que aunque nos dejó en su buen momento una buena ganancia, lo único que pudimos rescatar ahí fueron unos $24 porque se nos retrocedió básicamente la ganancia que ya teníamos, que era de aproximadamente como un 20%, pero que no la tomamos en su debido momento porque queríamos llegar más o menos a un beneficio similar a este, de un 50%. De hecho, te darás cuenta que casi las otras operaciones fueron de más o menos ese 50% que queríamos lograr, pero como pasamos el stop loss más o menos al punto de entrada, lo que hicimos fue que esa de Super nos tocó ese stop loss a punto de entrada, que fue como un stop gain, y nos sacó solamente $24 de beneficio, que si bien no es malo porque está sumando $24 básicamente en un solo día a la cuenta, cosa que muy poca gente gana diario esos $24, así que no está nada mal haber sacado esa posición rentable que fue desde el día 10 al día 11. Fue un short que abrimos en el mercado con 8x de apalancamiento, pero que ya no estaba utilizando con $400 en el mercado, sino que yo lo que hago, y muchos de ustedes ya conocerán esta estrategia porque la hemos hecho en múltiples videos de nuestro canal, es que nosotros vamos aplicando interés compuesto para cada vez ir más rápido en nuestras operaciones y cada vez ganar más dinero. En este caso, ya la segunda operación de Super no la hicimos con $400 que nosotros le habíamos depositado, sino que lo hacíamos con $400 más estos $217 que ves acá. Entonces, si sumamos 400 más $217, estamos hablando de que esta operación se hizo con aproximadamente $617, que si lo multiplicamos por 8x, que es el apalancamiento que nosotros usamos, más o menos nuestra operación fue de $4.900 en el mercado. Hay veces que, porque no tomamos decimales, no nos da exactamente el mismo valor acá que acá, pero son bastante parecidas. Es más o menos para que entiendan la idea, porque acá no estamos tomando varios decimales, pero se asemejan bastante los números. Esa operación que colocamos en el mercado con $4.900 de nuestro capital, solamente se están utilizando 617. ¿Ok? Pero de esos 617 se logró sacar un 4% de ganancia, como lo ves acá, el canal Monitor BTC, ese día esos $24 de ganancia, que si bien no son muchos, suman todos los días. Si tenemos la oportunidad de sacar un 4% de un valor de $600 todos los días, estamos hablando de que tú solamente con una operación ni siquiera tan buena, con una operación regular en el mercado, puedes estar sacando $24, $25 todos los días del mercado. ¿Cuánto necesitas? Más o menos esos $600 para ejecutar una operación que te dé un 4% y termine sacando $25 del mercado. Lógicamente, como nosotros íbamos haciendo interés compuesto, no íbamos solamente con $400 para la tercera operación, sino que íbamos con 400 más estos $217 más estos $24. O sea que para la tercera operación
operación ya íbamos con $241, que fue esta operación de turbo que colocamos en long el día siguiente que nos salimos de super. Nos metimos en otra que fue esta de turbo a 8x de apalancamiento, que si multiplicamos esos 641 por 8x de apalancamiento nos va a dar 5.128, que fue más o menos la posición que colocamos allí, que sale acá en términos de ejecutadas. Esa fue una operación que se dio muy bien porque en cuestión de un día, del 12 al 13, esa de turbo nos terminó dejando $314 de ganancia. Aquí si la sumamos a los 641, ya allí solamente en esa operación, en tan solo un periodo de 3-4 días, ya estábamos duplicando la cuenta. Estamos hablando de que sí, en este mercado de futuros es bastante interesante cómo se mueve el dinero, porque en cuestión de 2-3 días tú puedes duplicar tu capital, cosa que en muy pocos sitios realmente lo puedes hacer. Hay muy pocas inversiones, muy pocos negocios que tú puedas hacer esto mismo que yo te estoy mostrando en pantalla real y duplicar tu capital de manera tan fácil, solamente apuntándole a monedas que estén en tendencia, que ya te va a estar mostrando cómo llego a ellas. Si sumamos los $641 que llevamos de interés compuesto nosotros, más la ganancia de los $314 que tenemos acá, ya llevamos 955. Recuérdense que les dije que empezamos en nuestra cuenta con solo $400 acá, ok, en nuestro balance disponible, y fíjate que ya en estos momentos en la calculadora llevamos unos $955. Todo se dio porque abrimos un muy buen long a 8x en la moneda de turbo, que efectivamente acá tienes el pantallazo, que muchos de estos los paso por mi canal de Telegram, que es @monitorinversiones, donde efectivamente les hablé de esta moneda turbo USDT, les dije que iba a colocar un long allí, colocamos el long, sacamos los $314 de ganancia del mercado y efectivamente esos se sumaron a mi cuenta total de trading, que ya para ese momento iba en los $955, que a ustedes les parecerá una cosa de locos, pero que llevamos meses y meses haciéndolo de manera consecutiva y lo tienen todo grabado en el canal para que no haya ningún tipo de dudas. Ese mismo día 13 conseguimos también una muy buena operación en RATS, que de hecho RATS en estos momentos te voy a estar mostrando en el mercado, también está dando otra buena entrada en long para poder sacar otro 40%, 50%, inclusive de repente nos dé la oportunidad de sacar hasta un 100% de ganancia. Todavía no sabemos en qué operación nos vamos a meter porque están varias buenas como para meterle un buen capital, pero ya les voy a estar hablando un poco más de eso. La última operación que hicimos fue el día 13 del 9, ok, 13 del 9 en el par RATS USDT, abrimos un long a 8x, que ese long se abrió con $955 por 8x, que este es el valor que efectivamente estamos colocando en el mercado. Pueden a ustedes parecerle valores demasiado grandes, pero créanme que no es tanto dinero, ¿ok? Aunque la operación ejecutada salga $5.000, $7.000, $10.000, $15.000, la verdad es que acá es casi que todo apalancamiento, porque mi capital realmente eran menos de $1.000 que se estaban colocando en el mercado, ¿ok? Si eso lo multiplicamos por 8, estamos hablando de que efectivamente la posición eran de unos $7.500, $7.600, ¿ok? Esa posición se nos dio en cuestión de horas, ¿ok? El mismo día 13 salimos de esa operación de RATS, ¿ok? Fíjate que entramos a las 14 horas, a las 22 horas salimos con $444 a la casa. Estamos hablando de que ya allí teníamos $955 que ya habíamos ganado, más estos $444 que nos dan exactamente la sumatoria, los $1.399 que tenemos aproximadamente ahorita, ¿ok? En este momento tenemos 1.383 porque lógicamente hay que descontarle las tasas de comisión, que son 1, 2, $3, nada del otro mundo, comparado lógicamente a las ganancias que estamos teniendo. Hay mucha gente que se frena mucho por las comisiones. A mí realmente eso me parece una tontería, pues si estoy ganando $400, en verdad perder $4 en comisiones, yo la verdad no lo veo tan alto, pero bueno, para quien se quiera concentrar en las comisiones, que se concentre en las comisiones. Nosotros nos concentramos realmente en lo que podemos facturar, en lo que podemos ganar, y gracias al mercado de futuros realmente se puede hacer mucho dinero. Se lo digo yo, llevo meses consecutivos haciendo una y otra vez exactamente lo mismo. Si no me creen, pueden ir al canal de YouTube Monitor BTC, colocan en YouTube en el buscador Monitor BTC, así como sale aquí, ¿ok? Van acá al apartado de listas, ¿ok? Que son listas de reproducción, listas de videos, y van a esta lista que se llama Futuros de 100 a 1000. Le vamos a dar clic. Acá en esta lista de videos, fíjense que en este momento ya tienen 19 videos que hemos grabado, ¿ok? Para ustedes en todos estos meses, inclusive desde el año pasado ya estamos grabando videos de cómo hacemos 6x en la cuenta, 5x, 4x, 3x, 2x. Lo hemos hecho de verdad muchísimos meses consecutivos para que ustedes vean toda esta lista, ¿ok? Si no me creen en este video que hemos hecho 3x en nuestro capital, aquí tienen una lista completa de todos los meses en los cuales hemos mínimo duplicado el capital. Lo peor que nos ha salido meses atrás ha sido duplicar el capital, que bueno, duplicar ya es buenísimo, ¿ok? Así que bueno, aquí tienen toda la lista para que ustedes mismos la revisen, y acá en la descripción les dejo el enlace
enlace de BingX, ¿ok? Que el enlace lo tienen en esta descripción para que se creen una cuenta ya mismo y puedan aplicar esta misma estrategia con nosotros, porque la idea de este intercambio es que muchas de las criptomonedas que pasamos en este canal de Monitor BTC y en nuestro canal de Telegram están justamente en este exchange, ¿ok? Hay veces que, por ejemplo, yo coloco el par de RATS USDT, que de hecho este mes lo coloqué 2 veces, ¿ok? Porque me funcionó muy bien las entradas y efectivamente hay muchos otros intercambios que no tienen ese par registrado, entonces ustedes no pueden ejecutar la posición y por ende no pueden ganar dinero, ¿ok? Nosotros esas posiciones las buscamos realmente muy fácil, ¿ok? Solamente es ir a contratos, futuros perpetuos, ir a esta flechita y buscar todos los días. ¿Cuáles son las monedas que están en tendencia? Bueno, las tendencias alcistas son estas, ¿ok? Yo en dónde entraría en short, ¿ok? ¿Dónde yo colocaría una posición de short en el mercado? ¿Dónde yo colocaría una posición de short? Colocaría una posición de short en las monedas que más han subido, ¿ok? Que más han subido. ¿Dónde las colocaría? Cuando veo que esa moneda está en una resistencia, ¿ok? Que está en una zona alta de la gráfica. Ahora, pasa lo contrario, por ejemplo, en esta de DOX, una moneda que es de las que más ha caído. Si vamos a este apartado de altibajos 24 horas, ¿ok? Nos damos cuenta de que DOX hoy es la segunda moneda que más ha caído. Que más ha caído. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en esta posición? Y viendo el punto de soporte que tiene. Bueno, yo aquí efectivamente ejecutaría un long en el mercado. ¿Por qué abriría un long? Porque desde ese punto es muy posible que la gráfica pueda que se vaya un poquitico abajo. Pero en la que tenga oportunidad, créeme que se va a ir arriba, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí, como lo hizo aquí. En ese apartado, en ese punto, en ese nivel que se encuentra esa moneda, debería ir en alza, ¿ok? Sí que puedes tener el error de que vaya hacia abajo, que te toque un stop loss o inclusive pierdas esa posición, pero la mayoría de las veces va a irse en alza. Entonces, ¿cómo yo colocaría esa posición de long? Muy sencillo. Colocaría más o menos el precio que tiene en el mercado, colocaría todo mi capital, ¿ok? Todo mi capital en la posición. Fíjate que esta sería una posición que ya ejecutaríamos con $11,000 porque vamos con interés compuesto y la anterior la ejecutábamos con 7,500 aproximadamente, que fue la orden pasada que metimos en RATS, ¿ok? El apalancamiento, yo normalmente estoy utilizando 8X, ¿ok? Pero se puede utilizar un apalancamiento hasta 10X, ¿ok? Hasta 10X como máximo. Fíjense ustedes, lo voy a colocar a 10X para que ustedes lo vean. Si colocamos esta posición a 10X de apalancamiento, ¿ok? Colocamos toda la posición, todo el capital que tenemos a 10X. Esa va a ser una posición que se va a ejecutar con $13,000 en el mercado. Si yo en este momento abriría un long, que sería efectivamente como yo estaría ejecutando esta operación, le daría a este botoncito que significa long, take profit y stop loss, ¿ok? Aquí colocaría, ponte que mi precio de liquidación sería un 100% en el stop loss, que sería que para que yo pierda esta posición, el precio tiene que llegar a 0,3085. Actualmente, ¿dónde se ubica el precio? En 0,3094. Esta ha sido una moneda que nunca ha llegado a este precio. Realmente nunca ha llegado. ¿Que pueda llegar? Sí, pero no es lo probable, ¿ok? No es lo más probable de que suceda. Lo más probable de que suceda es que la moneda vaya arriba porque está en una zona de soporte. De hecho, acá muchos traders la estaban esperando para ejecutar longs, ¿ok? Y efectivamente, si sigue cayendo más y más y más y más, hasta por ejemplo los 0,309, ya desde ese punto, efectivamente el mercado va a tratar de subirla lo más que pueda porque ya es un punto de que inclusive cruzó el soporte que tenía, ¿ok? Entonces estamos hablando de que es un punto bastante difícil de que suceda. Pero ¿qué pasa? Si yo en el ratio de take profit le coloco que me quiero ganar un 50%, la moneda solamente tiene que subir a 0,3099 para yo ganarme un 50%, ¿ok? Ese 50% de mi dinero representarían $687 más. O sea, yo con este capital ya llegaría a $2,000 la cuenta. Estamos hablando de que pasaría 400 a 2,000. Estamos hablando de un por 5 del capital solamente ejecutando esta posición bien, ¿ok? Y que se dé ese precio de 0,3099 es difícil. Realmente no. ¿Por qué? Porque el precio tiene que llegar solamente aquí. Fíjense, a este punto que yo les estoy mostrando en esta línea punteada, tiene que llegar el precio para yo cobrar esos $687. ¿Es difícil de que se dé? No es difícil. ¿Es fácil de que se dé? Tampoco es fácil porque el precio efectivamente ahorita está bastante bajista. Fíjense, esta vela con tanta fuerza que se dio hacia abajo, pero tampoco es imposible porque las velas anteriores, prácticamente todas las velas anteriores, menos esta, todas las velas anteriores han estado por encima de ese precio de 0,3099. Fíjense, esta llegó a ese precio, esta llegó a ese precio, esta llegó a ese precio, esta llegó a ese precio. Todas anteriores han llegado, inclusive la que se fue abajo más o menos al punto donde se encuentra ahorita, llegó a ese punto de 0,3099. Todas y cada una de las velas de un día que se encuentran anteriormente a esta han llegado a ese punto. Así que es factible, es muy factible. De hecho, la probabilidad está de nuestro lado de que esa moneda llegue hacia ese punto. Por ende, esta es una muy buena posición en long que está en una moneda en tendencia que efectivamente si nosotros estamos ejecutando operaciones en el mercado, tenemos que apoyarnos de este tipo de monedas. Las que más van bajando son las posiciones que nosotros deberíamos meter en long, ¿ok? Y las que más van subiendo
¿ok? Son las que nosotros tenemos que ver para meterlas en short. Por ejemplo, esta no es una moneda que yo ejecutaría un short. ¿Por qué? Porque está en soporte, está en el punto más abajo de su gráfica. Acá lo único que se me ocurriría es meter un long. Y para ello yo simplemente voy evaluando la moneda a ver si ya desde ese punto yo puedo ejecutar un long y puedo llevarme de repente un 10% de ganancia, un 20% de ganancia, un 30%. Yo aquí me voy dando cuenta según el ratio que yo tengo. Por ejemplo, si quiero llegar a un 10% de ganancia, el precio solamente tendría que subir de 94.83 a 95.68. ¿Es posible de que eso se dé? Muy posible, porque prácticamente el precio está ahí mismo. ¿Okay? Es muy posible sacar un 10%, que eso ya me daría $136 más a la casa. O sea que se podría sacar una buena ganancia. Así es que yo ejecuto prácticamente todas las operaciones. Si esta es una operación que veo viable, por ejemplo, sacar el 50% de ganancia, simplemente le quito acá el stop loss y ejecuto la posición en long. Esa posición se me ejecuta en el mercado como una posición abierta y cuando el precio llegue a ese take profit, cobro mi ganancia de $687. Créame que es muy fácil, es mucho más fácil de lo que parece, pero para ello ustedes tienen que ver toda la lista de videos que les coloqué en lo que sería este curso de $100 a $1000 para que se den cuenta que es bastante sencillo. Todos los meses pasados hemos hecho esto y hemos sacado mínimo 2x del capital. Créame, es bastante más sencillo de lo que la gente piensa, pero mucha gente tiene miedo a hacer este tipo de posiciones, pero como todo, obviamente cuando no sabes cómo hacerlo, al inicio da miedo, pero una vez te acostumbras a hacer una y otra vez lo mismo, créeme que no es tan difícil como parece. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.